Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Y se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos un invitado por sexta ocasión, el padre Óscar Tapia Bonilla. Nos acompaña por sexta ocasión, quien es coordinador de la zona occidental de la Diócesis de La Tacunga y sacerdote en el cantón Pangua, con quien vamos a tratar el tema la caída de los ángeles en sus numerales 391 a 395. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre Óscar, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio La Tacunga y de las redes sociales. Ya saben, para mí siempre es un honor estar con ustedes, hablar de lo que sé, compartir esta enseñanza y sobre todo estar cercano siempre como amigo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Voy a dar lectura a la cita bíblica elegida para hoy, tomada de Isaías 12, versos del 12 al 14, que dice así: ¿Cómo has caído de los cielos, lucero hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. El tema de hoy es la caída de los ángeles, pero antes de entrar al tema, vamos a conversar un poco con nuestro invitado para que nos comente su testimonio de vida. Padre, por favor, ¿nos puede compartir el testimonio de su vida? ¿Cómo se decidió por la vida sacerdotal? Bueno, es difícil resumir en cortas palabras toda una historia de vida. Realmente, bueno, los albores de mi vocación vienen desde el mismo testimonio de mis papás. Papi fue animador de las comunidades en la época del padre Carlos Jiménez, de feliz memoria, porque el padre Carlos, cuando llegó de párroco a La Maná, organizó a las comunidades, organizó los animadores de cada comunidad. Inclusive en ese tiempo recuerdo que no solamente eran los animadores de La Maná, sino de las otras parroquias donde hacían trabajos comunitarios, interparroquiales, que llamaban en ese tiempo, recuerdo, las interzonales. Mamá, ella fue catequista. Yo tuve la suerte de hacer la primera comunión con ella. Ella fue mi catequista. Yo hice la primera comunión con ella. Y bueno, yo pienso que ese es el germen, ¿no es cierto? La semilla que mis papás supieron sembrar. A papá yo le recuerdo que todos los días en sus manos tenía dos cosas. Primero, la Biblia. Y en segundo lugar, el periódico. Papi compraba el periódico en ese tiempo, El Universo, sí, el diario de Guayaquil. Él sabía decir,
Estas son las herramientas principales para cualquier cosa, decía, porque aquí conoces la realidad mediante el periódico y mediante la Biblia, mediante la palabra de Dios, la iluminas, sabía decir, la iluminas. Eso es esa forma sencilla de explicar, de contagiar inclusive el entusiasmo por la palabra de Dios, fue lo que a mí también me llevó a amar la Sagrada Escritura y con mamá, que siempre ha sido hasta hoy mamá es servidora en la iglesia, ella tiene una convicción muy clara que el matrimonio con el Señor es hasta la muerte. Luego, cuando ya me gradué bachiller, tomé esta decisión firme, mi gusto, yo quería ser médico, me encanta la medicina, todavía me gusta, sí, la medicina me gusta mucho, pero Dios me escogió para esto, para ser médico de almas, y aquí estoy con ese gusto, con esa alegría, no me he desperdiciado para nada, algunos me ven cuando hago música, cuando toco un instrumento, dice, padre, usted se desperdicia, digo, de ninguna manera, porque si el arte de la música les gusta, el otro arte es mucho mejor y lo hago con mayor gusto, ¿sí? Entonces, aquí estoy para servir, ¿sí? En el lugar donde Dios me ponga. Perfecto, muchísimas gracias. Y gracias también por su eh, gran apoyo participando por sexta vez. Bien, el tema de hoy es la caída de los ángeles. Voy a dar lectura al primer numeral para que el Padre nos ayude a comprender. El numeral 391 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que, por envidia, los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Padre Oscar, por favor, ayúdenos a entender este numeral. Aquí tenemos nosotros algunos elementos que destacar. Primero, el ser humano transgrede el mandamiento de Dios, se deja engañar, ¿no es cierto? Así aparece en la figura del género. Pero vamos a entender. Dios le dice al hombre, de todos los árboles puedes comer, menos del que está en la mitad, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el momento que comas de ese árbol, morirás sin remedio. El diablo lo dice de otra manera, al revés. El diablo pregunta a Eva y le dice, ¿cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles? Ahí está la primera mentira, la primera manera de engañar, ¿sí? Esta es una forma muy astuta de engañar. Entonces, la mujer dice, no, 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 no es así. Dios dijo que de todos los árboles podemos comer, es todo lo contrario, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el momento en que coman de ellos, de ese árbol, morirán sin remedio. En ese momento, Satanás dice, es que Dios sabe muy bien que el momento que coman de esa fruta, de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Conocerán el bien y el mal. Ahí está el pecado. A la mujer le parece eso apetitoso. Yo creo, estoy convencido que a quien no le parece esta fruta apetitosa, conocer, perdón, el bien y el mal. Vean, voy a explicar de manera sencilla esto de aquí. Verán que esto también lo explican los judíos, ¿no es cierto? Ellos tienen su teoría, su propia exégesis de este tema, ¿sí? Cómo entra el mal en el mundo, cómo entra el mal en el hombre. Cuando el ser humano quiere estar como súper vigilante de todo y quiere saber y conocer de todo, cosa que le compete solo a Dios. El ser humano llega hasta un determinado límite. La libertad del hombre tiene que ser respetada, ¿no es cierto? No podemos nosotros inmiscuirnos de la libertad del otro ser humano,
porque en ese momento, ¿qué es lo que estamos generando? Necesariamente una cultura de muerte, porque no respetamos ni la vida ni la libertad de la otra persona. La fruta es apetitosa. ¿Qué mujer no quisiera enterarse qué es lo que hace su marido las 24 horas del día? ¿Qué persona no quisiera enterarse la vida de los demás? Las autoridades, la vida de los otros, para tener, ¿no es cierto?, cómo juzgarlo, caerlo encima y aparecer ellos como paradigmas, ¿no es cierto? Aquí quiere aparecer como paradigma el mal, ¿no es cierto? Y no es así. Por eso empieza diciendo la primera parte, ¿no es cierto? Desde la elección desobediente de nuestros primeros padres. De ahí viene, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque escuchan la voz seductora. Sabemos nosotros personalmente y con nuestra libertad, somos conscientes de a quienes tenemos que escuchar y a quienes no podemos escuchar. Yo no puedo escuchar, por ejemplo, una clase de matemática a uno que de pronto domina la historia, porque de pronto no, su magisterio no es adecuado. Sin embargo, bueno, si quiero transgredir, yo pienso que soy libre pensando así, o de pronto yo empiezo a decir las cosas mal, es que yo pienso como criterio personal que la batalla de Pichincha fue el 15 de agosto del año 1981 y yo pienso así, pues quítenme mi modo de pensar. Entonces, cada quien es libre, pero sí, es libre, pero tiene que ser consciente, ¿no es cierto?, de que la libertad no es el libre albedrío en sí, o sea, hacer lo que yo quiero, decir lo que yo quiero y elegir lo que yo quiero, así porque así. No, la verdadera libertad siempre me tiene que conducir a algo bueno, a construir el bien, a hacer el bien. El mal no libera. Cuando yo elijo un mal camino, ese mal camino no me libera. El hijo pródigo pensó que se liberaba del papá y quiso construir un acto liberador personal saliendo de la casa del padre. No se dio cuenta que era libre cuando estaba dentro de la casa del padre. Saliéndose, no somos libres, somos esclavos. Ahí viene la primera parte, ¿no es cierto? Después viene la escritura y la tradición de la iglesia, ¿no es cierto? Todo lo que la iglesia viene contando. Nosotros tenemos un libro que no es canónico del Antiguo Testamento, que es el libro de Enoc. Desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo se escribió este libro donde nos relata cuál es el origen del diablo, por qué el diablo cayó, ¿no es cierto? Si eran ángeles buenos, cómo vino una comisión a la tierra, ¿no es cierto? Y de ángeles enviados por Dios para hacer cosas buenas aquí en la tierra y estos bandidos se mezclaron con chicas guapas y vivieron toda una lujuria y de ahí nacieron los gigantes, porque en la Biblia también se habla de gigantes. En ese tiempo había gigantes. O sea, es todo un mito, ¿no es cierto? Todo un mito, todo un cuento catequético para hacernos ver de dónde proceden estas figuras. Entonces, la escritura y la tradición de la iglesia, ¿no es cierto?, ven a un ser que ha caído. La desobediencia, la envidia, ¿no es cierto? Eso ha hecho que caiga. Por eso le llaman Satán. Satanás significa el tentador, el acusador o diabolos en griego. Viene de dos palabras, dia, que es una preposición, y balein, que significa lanzar, botar para adelante, ¿no es cierto? Diabalein, el diablo es el que divide, el que separa, el que nos aparta de la obra de Dios, de las cosas de Dios, ¿sí? La iglesia desde antes enseñaba precisamente eso, ¿no es cierto? Ellos, los ángeles, eso decía el famoso concilio, el concilio de Letrán cuarto, decía, el diablo se hizo malo a sí mismo. De manera libre quiso rechazar lo que Dios propuso y se separó del plan original. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo
Señor, de la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy nos está explicando la caída de los ángeles en sus numerales 391 a 395. Y es el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona occidental de la diócesis de La Tacunga y sacerdote de la iglesia en el cantón Pangua. Voy a dar lectura al numeral 392 para su análisis. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Padre, por favor, si nos ayuda con su explicación. Voy a leerles una cita de la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 4, donde dice así: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en los abismos tenebrosos del Tártaro y los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. ¿Sí? Es una, bueno, es lo que el catecismo empieza a afirmar ahorita, ¿no es cierto? Es el pecado de los ángeles, ¿cierto? El pecado de los ángeles que Satanás, con ser Satanás, está esperando, ¿no es cierto? El día del juicio para ser aniquilado definitivamente. Sí. Ahora, ¿la caída en qué consiste? La caída consiste en esa elección que libremente estos ángeles hacen de hacer las cosas a su modo, explicando de una manera muy sencilla, sin escuchar y sin seguir lo que Dios había propuesto en el momento originante, en el momento fundante del mundo, porque los ángeles son los primeros seres que Dios crea, ¿no es cierto? Para que, bueno, para la gloria de Dios. Siempre se habla de la gloria de Dios, ¿sí? Todo lo que Dios ha creado es para su gloria. Ahora, ellos rechazan de manera irrevocable, como dice el texto, a Dios y su reino. La segunda carta de Pedro enfatiza eso cuando se refiere a la comunidad a la que se dirige. Sí, cómo desgraciadamente muchas comunidades se dejan arrastrar por sus propias ideologías, por sus propios proyectos, por su propio modo de hacer las cosas y no quieren escuchar el proyecto de Dios, no quieren construir el reino de Dios. Y después también las palabras seductoras. ¿Cuáles son las palabras seductoras del diablo en el Génesis 3? Serán como dioses. Y claro, ahí nos brilla el ojo a todo mundo. Ser como dioses, eso es lo más importante, lo más bueno. ¿Quién no quiere ser como Dios? O sea, verán que no se trata de llegar a ser Dios, sino se refiere al poder, alcanzar el poder arriba, dominar mediante el poder, mediante el lujo, mediante la prepotencia, mediante todo eso. ¿Sí? A todo mundo le brilla ser como Dios. Y cuando esto es todo lo contrario a la propuesta del reino. La propuesta del reino, en cambio, es ser servidores. De ahí se habla de la palabra ministro.
Y ministro decíamos que significa ser menos, siempre ser menos, nunca buscar ser más. Y si uno de pronto tiene un cargo importante, servir. Desde el puesto más alto, ser menos siempre. Se puede ser menos desde arriba y también desde abajo. Perfecto. Muchas gracias. El numeral 393 dice, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Padre, por favor, explíquenos por qué este numeral está un poco duro. Esto es gravísimo, ¿sí? Bueno, verán que esta doctrina es peleada, es confrontada por importantísimos teólogos, biblistas, expertos en la materia. No todos están de acuerdo. Por ejemplo, para muchos, para mi modo de pensar, les voy a decir con sinceridad, la misericordia de Dios lo alcanza todo. Dios es bueno por antonomasia. O sea, Dios no puede dejar de ser bueno. Dios no puede dejar de ser misericordioso porque esa es su esencia. El momento que lo vemos a Dios como un juez, ¿no es cierto? Justamente en el curso bíblico que hablábamos del otro día, se planteaba esto, ¿no es cierto? El Señor de la misericordia, que hay que hacer esto para que el Señor tenga misericordia y no te castigue o no te lleve al infierno. No, no, no. Estamos prácticamente metiendo una catequesis, una ideología medieval del miedo, hacer por miedo las cosas y no hacer por convicción, ¿sí? Hacer por el miedo. Sin embargo, hay algo que yo sí quiero también recalcar frente a esto. Cuando la decisión es irrevocable, ¿cierto? Les pongo un ejemplo personal. Si un alumno que entra a la universidad decide irrevocablemente no querer estudiar, va a la universidad pero no quiere estudiar, no presenta trabajo, no, irrevocablemente. No, no es la universidad la que le condena. Él mismo se autoaísla, se autocondena, se autoexcluye, porque él lo decide. Y Dios también en su infinita misericordia respeta la decisión de cada quien. ¿Sí? Dios no hace nada ni puede hacer nada sin tu permiso, sin tu consentimiento. Dios permite cuando tú le dejas de entrar. Dios entra cuando lo acoges, ¿no es cierto? De ahí Dios no hace nada sin que nosotros permitamos. Entonces, yo por ahí me voy a la explicación, ¿no es cierto? Sí, ya una vez que estos ángeles, como dice, decidieron de manera irrevocable, pues esa es su libertad. Y bueno, es lo que les condena, no es la misericordia de Dios o de pronto el juicio de Dios, lo irrevocable de Dios o lo terrible de Dios, sino más bien su decisión, su libertad. Yo quiero estar afuera y bueno, si quieres estar afuera, ¿qué puedo hacer? Dios no nos amarra para meternos amarrados. Más bien Dios quiere desatarnos. El ser humano va al cielo desatado, no atado. Así es, pero hay una cosita que aquí dice que no hay arrepentimiento para ellos después de la caída. Ya no se pueden arrepentir entonces. A ver, yo recuerdo una anécdota de la universidad. Una vez yo fallé a clases 3 días porque estuve enfermo, con una faringitis fuerte y saqué certificados médicos y le presenté al decano, le dije que estuve enfermo y el decano era tajante, él me dijo, bueno, justo me parece. Él dice, sí, le justifico, pero igual faltó. El hecho que le justifique no quiere decir que ya no faltó, ¿no es cierto? Usted faltó. Está justificado, pero faltó. O sea, la justificación no elimina, no anula la falta. Aquí en este caso, ya es cuando ya acabó, ¿no es cierto? De pronto las oportunidades en la vida, sí, en la vida, acabaron las oportunidades, porque después ya no tengo tiempo, pues ya no hay tiempo para arrepentirse después. O sea, ¿cuándo podemos arrepentirnos? Hoy, en este tiempo. Ya después ya no hay tiempo, ya no hay cómo. Dios respetará la decisión que la he tomado, ¿no es cierto? Pues eso que hiciste, bueno, pues
Dios solamente se fija en lo que yo libremente escogí. Perfecto. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Óscar Tapia Bonilla, sacerdote en el cantón Pangua y coordinador de la zona occidental de la diócesis de Latacunga, nos está ayudando con su explicación al tema La caída de los ángeles, en sus numerales 391 a 395. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 394, que dice: la Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Padre Óscar, por favor, su ayuda con su comentario de este numeral, por favor. Hagamos una especie de énfasis, recuerdo, qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de la presencia de Satanás. ¿Cómo se los llama Satanás? Primero se los llama el pecador desde el principio, en el Génesis mismo, ¿no es cierto? Ese es el principio. Ahí está la primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Después Jesús los llama, en el capítulo 8, en el versículo 44, los llama el padre de la mentira. Hay que darse cuenta qué tipo de discusión Jesús está sosteniendo en ese momento con los judíos. El Evangelio de San Juan es prácticamente como que lleva todo ese proceso, ¿no?, de discusión, de confrontación, de enfrentamiento con los judíos, es decir, con las autoridades de ese tiempo. Y les llama a Satanás el padre de la mentira. Luego, en el capítulo 8, versículo 44, ¿no es cierto? Satanás es el homicida desde el principio. Quiero indicar que en ese tiempo, los imperios se suceden el uno al otro, se pelean imperios contra imperios, las guerras traen unas mortandades terribles, unas bajas tremendas, las pestes acaban, asolan comunidades enteras, países enteros de gente, ¿sí? No es fácil la situación que se vive en esa época. Y claro, la gente se pregunta, ¿por qué todo esto? ¿Será que Dios permite? Y tratan de hacer muchas cosas para aplacar a Dios. Ceremonias, cultos, ¿sí?, a su manera, ¿sí?, a su manera, para aplacar la ira de esos dioses, o de Dios también, que también se piensa así en el Antiguo Testamento. Luego, Satanás también quiere destruir la obra de Dios en Jesucristo. Ahí están las tres tentaciones, ¿no es cierto? Tres tentaciones, decíamos, son las tentaciones a lo largo de la vida, el pasado, el presente y el futuro. Siempre somos tentados, y las tentaciones, lo que aparece la fruta prohibida, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, aquí en vez de hablar de fruta prohibida, se dice las tres maneras más crasas de tentar, ¿no es cierto?, de Satanás, ¿no es cierto? Si tienes hambre, que las piedras se hagan pan, ¿sí? Quitar el pan a los demás. No se olviden que eso es lo que denuncia el profeta Ezequiel, por ejemplo. El pan que les toque en las mesas de los pobres, se los comen ¿quiénes? Los que dominan, ¿sí? Después los lleva a una parte alta para que se tire de arriba abajo, y todavía con fundamento bíblico. El diablo conoce la escritura. Y por último, te daré todo esto, las ciudades, los reinos, si te postras y me adoras.
si te pones al servicio de, si me reconoces que yo soy el amo, el Señor del mundo. Entonces, si me reconoces que soy eso, eh, eh, te daré todo. Y Jesús le responde de esta manera: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le rendirás culto. O sea, le adorarás. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la presencia de Jesús? Deshacer las obras del diablo. ¿Cómo Jesús deshace las obras del diablo? Primero, venciendo a Satanás. Esta es una clara lección. Mateo 4, del 1 al 11. Es una clara lección de que la lucha de Jesús fue una lucha total, continua, pero muy enérgica contra los poderes del mal que en cada paso le salían al paso, le salían al encuentro, ¿no es cierto? Cada momento era de pronto una oportunidad para traspisar, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús es firme y continúa de manera libre su misión. Lógicamente, la más grave, decimos, de la seducción mentirosa que le ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. ¿Qué quiere decir seducción mentirosa? Significa ponerle bien interesante, bien apetitoso. El Génesis dice que viendo que la fruta era apetitosa, no hay nada que hacer, que el mal es llamativo. El mal es llamativo. Vea, si nos vamos a algo nomás, la Coca-Cola, la propaganda de la Coca-Cola es tan llamativa, depende del marketing, la venta del producto. Lo malo se vende mediante también el marketing, y eso es, caramba, cómo se utiliza, inclusive hasta una falsa apologética del mal. Viendo que es apetitoso, Eva toma la fruta y come y la pasa al marido. Lo mismo pasa hoy en este tiempo, ¿no es cierto? El mal es tan apetitoso y nosotros a veces, nuestros jóvenes sobre todo, dicen, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Qué de malo he hecho? Eso es normal y pensamos que es normal porque hace todo mundo. Si todo mundo lo hace, entonces lo hacemos también nosotros. ¿Sí? Que nosotros no podemos ser los únicos bichos raros que existen en el mundo, ¿no? Tenemos que ser como los demás. ¿Sí? Ahí estás, tienen que ser como dioses, ¿no es cierto? La seducción mentirosa del diablo. Muy bien. Avanzamos con el siguiente numeral, el 395, que dice así: sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo. Y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Padre, por favor, su comentario a este numeral. Empiezo por la última parte. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio. Yo siendo no permitiría. Ya, con eso me salvaría de tanto dolor de cabeza, me libraría de tanto dolor de cabeza, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, nosotros estamos viendo, a pesar de que el diablo no puede jamás vencer al bien, el mal nunca va a poder vencer al bien, no va a poder, pero es difícil. Se muestra la película de la historia, cada día se ve más, podemos decir, más oscura. Por ejemplo, con estos gobiernos de extrema izquierda que están metiéndose en los países, esos discursos tan conquistadores, esa literatura que utiliza tan con el objetivo de convencer, su retórica convincente, ¿sí? Que prácticamente como se presenta como vender un producto. La ideología ahora es es un marketing, ¿sí? Un gobierno sostiene un marketing mediante la propaganda
que convence desgraciadamente a los pobres y los hace mendigos de los ricos, de los poderosos, de los que dominan. Y estos que dominan, ¿sí?, se sirven de los pobres y los pobres aplauden el dominio, la opresión. Lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela, todo esto, por eso debemos tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Sí, con estos gobiernos de extrema izquierda. Tienen un discurso revolucionario de cambiar la patria, de transformar este mundo. Sí, pero ellos solo piensan en términos de ¿qué? En términos materiales, no en términos culturales, no en términos intelectuales, no en términos espirituales. El ser humano es íntegro, es una integridad, o sea, una integralidad, podemos decir, ¿sí? No debemos pensar solamente en una ideología de turno, ¿sí? Hay una canción de Luis Agile, que fue exiliado, es argentino él, pero murió en el exilio en España, fue expulsado por su literatura. Entonces él dice así, una estrofa de la canción dice así: cuando vaya a ganar, cuando vaya a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se vaya a quedar para toda la vida como un elegido, no se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Eso pasa a mandatarios, pero también puede ser contagioso también en la iglesia, en nosotros, ¿sí? Pensar que nosotros somos los salvadores de la humanidad e imponer las cosas según nuestro criterio, nuestro modo de pensar. Cuidado con creernos también los curas, los salvadores de la humanidad, ¿sí? Tenemos que aprender de los procesos, tenemos que aprender de la historia, de la vida. Ahora que estamos hablando de sinodalidad, del saber escuchar a la gente, conociendo y estando completamente seguros que jamás, como dice Mateo 16, ¿no es cierto? Dice, el poder del infierno, los poderes del infierno no prevalecerán, jamás prevalecerán. Es duro, sí. No olvidemos que el final de Jesús, la trama fue amarga, ¿no es cierto? Una cruz que lo ató, ¿sí? Que prácticamente lo imposibilitó. Pero también tenemos una resurrección, ¿sí?, que hizo posible que la victoria no solamente sea de Jesús, sino de todos, porque todos estamos llamados a resucitar con Cristo. Volviendo a lo que nos dice el catecismo, ¿no es cierto? El poder de Satanás no es infinito, no es infinito, cuidado. El mal jamás va a vencer al bien, nunca va a vencer al bien. La oscuridad es solamente ausencia de luz, nada más. ¿Sí? Si ponemos luz, ¿sí? El problema, como a veces he dicho, explicando aquí en las homilías, ahora que ya vamos a estar en propagandas de políticas, es decir, los políticos, cómo han de venir queriendo cambiar la patria, cambiar la provincia, cambiar nuestro cantón, vamos a cambiar. Y yo aquí les cuestiono, les pregunto, a ver, ustedes quieren el cambio del cantón, quieren el cambio de la provincia, pero alce la mano el que quiere cambiar. ¿Quién de ustedes quiere cambiar? A ver, dígame la verdad. Pero nadie se comide. Cuando se llama a un trabajo comunitario, nadie de ustedes viene. Y sin embargo, quieren cambiar la provincia, quieren cambiar el cantón. Cuando se trata de una solidaridad con alguna persona que perdió algún bien o de pronto con alguna persona enferma, ¿quién se hace presente? ¿Quién ayuda? Se sale a pedir y no dan. Y quieren cambiar. O sea, el problema que ustedes, yo no sé en qué tipo de cambio piensan, ¿sí? A veces uno piensa que con el bien del Estado se va a hacer el bien al pueblo. Y no es así. Con el bien del pueblo se hace bien al Estado inclusive. Es el pueblo es el que hace el Estado. Y antecede al Estado la persona humana. Si la persona humana no está formada, si la persona humana no vive, no asume los valores de la palabra de Dios, los valores de la vida, estamos más que perdidos, ¿sí? ¿Cómo podemos construir un mejor Estado sin ninguna base moral, ninguna base cristiana, ninguna base humana? ¿Sí? Eso es lo que para mí, lo que nos plantea, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a pesar de todo, tenemos que luchar. Somos pocos.
Ahora no es fácil el trabajo pastoral como antes. Sí. Antes se ponía unas 4 pancartas que va a haber reunión Pascua Juvenil en tal parroquia, vengan y la gente venía. Ahora ya no. Ahora ya no es cuestión de agarrar. Si queremos hacer pastoral familiar, hagamos un equipo de pastoral familiar, convoquemos que vengan. No, la gente no viene. Ya no es lo que se piensa, conformar equipos parroquiales y todo lo demás. No se trata de querer conformar como que la gente fueran títeres y vamos a agarrar de allá y de acá y a decir, vamos a hacer el grupo. No es cuestión de hacer, es cuestión de que la gente vaya formándose, creando convicciones y de que desde esas convicciones cristianas respondan a los desafíos. Que para mí el más urgente es la evangelización, evangelizar. Sí. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Óscar Tapia Bonilla, nos ha explicado los 5 numerales del tema La caída de los ángeles. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Estamos en una parte final del programa y es importante saludar a toda esa audiencia que nos sigue sábado a sábado por Radio La Tacunga. Un saludo muy especial para todos ellos, un saludo especial para toda la feligresía de la parroquia eclesiástica de Pangua. Debe estar pendiente de su sacerdote que está pues en este programa. Un saludo especial a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Padre, ¿cómo podríamos nosotros utilizar este conocimiento que se genera sábado a sábado del catecismo de la iglesia, comentado y explicado por los invitados, para cambiar nuestra relación, para mejorar nuestra relación con Dios y con el prójimo? Sí, pienso que es fundamental el conocimiento del catecismo de la Iglesia Católica. Es denso, sí, es denso, pero bueno, yo, a pesar de que es un libro grande, pero yo pienso que está lo más sintético. O sea, porque si se quisiera explicar todo, tendríamos una biblioteca entera sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Porque al final el catecismo de la Iglesia Católica es todo un compendio de teología. De teología está dogmática, cristología, eclesiología, sacramentos, oración, todo, absolutamente todo. Ahora, es necesario, yo pienso, volvernos un poquito más susceptibles a las necesidades de conocimiento de las bases del catecismo. ¿Sí? Más que a una catequesis así tan estructurada como la hacemos nosotros con esos catecismos que nos vienen de la conferencia episcopal. Yo pienso que hay que rever esa situación, ¿sí? A ver si las catequesis son un poquito más dinámicas, más llamativas, más participativas, ¿sí? Más participativas. Hay que cambiar un poco la metodología. El Papa Juan Pablo II ya explicaba en Santo Domingo acerca de la nueva evangelización en su método, en su ardor y en sus expresiones. Me parece que los catecismos a veces son demasiado monótonos. Otra cosa que quiero indicar también que en otros países,
La catequesis no es con estos libros que nosotros así tenemos. De pronto en las parroquias, de acuerdo a la realidad de cada parroquia o zona, máximo en zona, se hace un material pequeño, sencillo, de acuerdo a la realidad de ese lugar para trabajar con los jóvenes o con los niños, sin necesidad de estancarnos en un libro, que lo tenemos que adquirir todos los años lo mismo y lo mismo, ¿no es cierto? Como el cuaderno viejo de la profesora de historia, ¿cierto? Entonces, yo creo que tendremos que rever esta cuestión del método de la catequesis, ¿no es cierto? Del método, para hacer que esta catequesis sea más, entre más, impacte más en la vida, nos ayude a transformar nuestro corazón. La experiencia de Maús es muy diciente. Acuérdense que cuando Jesús explica las escrituras, del corazón arde. ¿Qué significa? Se suaviza. Lo contrario a lo que decía el profeta Ezequiel. Tienen un corazón de piedra y Dios, ¿qué hará? Dará un corazón de carne. Es decir, nos da un corazón de carne la palabra de Dios. Nos hace sensibles al mensaje, a las necesidades que tiene en realidad el pueblo de Dios. Tenemos que rever estas cuestiones porque la catequesis, los temas son sumamente interesantes y de verdad que sí nos ayudan a mejorar nuestra vida. Sobre todo la catequesis para mejorar nuestras relaciones intrafamiliares, intraparroquiales y también de nosotros como agentes de pastoral con los feligreses de nuestra parroquia, nuestras relaciones humanas. Sí. Perfecto, muchas gracias. Una cuestión más que quisiéramos aprovechar esta ocasión. Padre, usted lidera dos frentes dentro de la diócesis. Una, la animación bíblica de la pastoral, que realiza un programa cada miércoles, y también pues está liderando la Comisión Bíblica Diocesana, que también creo que tiene programado un gran evento para este mes. Explíquenos uno por uno, por favor. A ver, la Comisión Bíblica Diocesana ahora se llama Animación Bíblica de la Pastoral, es la misma. Así que nosotros somos, eso dice Aparecida, ¿no? Aparecida ya habla de la animación bíblica y la pastoral, ya no con otros nombres como aparecía antes, antiguamente, sino que sea de verdad la palabra de Dios como el eje transversal de toda la pastoral que se haga en una parroquia o en una diócesis, ¿no es cierto? La palabra de Dios tiene que ser la fuente, el alimento, la luz que ilumina todos nuestros proyectos pastorales, sean los que sean. En vista de esto, bueno, como ya es de costumbre, los miércoles bíblicos, que antiguamente era un grupito que simplemente los llevaba porque ese grupito me heredó el padre Carlitos Jiménez y dijo, ve, quiero que lleves tú. El padre Carlitos se enfermó, ya no estaba bien. Y después también este miércoles bíblico, por interés de Monseñor Giovanni, se hizo diocesano. Sí, se hizo diocesano y yo acepté con todo gusto. Digo, claro, ¿cómo no? Podemos hacerlo diocesano. Ahora es diocesano y estamos en el mes de la Biblia. Sí, ahora ya los miércoles bíblicos son diocesanos y ahora estamos en el mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia. Del 23 al 30 de septiembre tendremos la Semana Bíblica Diocesana. Será por las redes sociales, por Zoom, donde tendremos importantes invitados, biblistas de talla nacional e internacional. Tenemos 3 biblistas del Ecuador, ¿no es cierto? Sí, y 5 biblistas internacionales. Tenemos de Argentina, de México, de Colombia, ¿sí? Gracias al Instituto Bíblico de Colombia que nos apoya, que nos ayuda. Ya tuvimos una primera reunión con ustedes mismos, ¿saben? Y prácticamente nos contagiaron de este entusiasmo, ¿no es cierto? Estamos entusiasmadísimos por saber que este miércoles bíblico va a tener una acogida no solo aquí en la diócesis, sino en otros lugares también, con la colaboración también del Instituto de Biblia que nos van a ayudar así con los profesores para exponer un tema, todo eso, gracias a la disponibilidad de ellos. Quedan cordialmente invitados. La semana bíblica será viernes 23. Todos los días
de 7 a 9 de la noche. Va 8:30, pero si se alarga, 9 de la noche puede terminar tranquilamente, 2 horitas. Los expositores son de alta talla, entonces podemos tranquilamente aprovecharlo, ¿sí? Preguntando, inclusive aprendiendo de ellos. Son personas muy preparadas, son personas que conocen mucho de Sagrada Escritura, sobre todo el día viernes 30 de septiembre, que será la clausura del mes de la Biblia, fiesta de San Jerónimo. Tendremos la participación de Monseñor Isidro Puente, un obispo de una altura académica incomparable, ¿sí? Incomparable. Entonces, vamos a aprovecharlos, ¿no es cierto? A estas personas que nos van a dar lo mejor de ellos. Espero que desde aquí ya empezar a hacer las cuñas comerciales, pero ya vamos a tener los afiches, los mensajes en los celulares, en las redes sociales, para socializar a nivel general y abrirla a la participación de todos. Perfecto. Si alguien de la audiencia quisiera participar en el programa Miércoles Bíblicos, que se da todos los miércoles, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede contactarse? Hermanito Juan, usted es el indicado. Tranquilamente pueden hablar con usted. Usted es del WhatsApp Miércoles Bíblico. Yo voy a ver si le puedo poner a usted también como administrador, para ver si es que hay personas que de pronto quieren entrar, usted los agrega. Sí, porque tiene este programa, habrá muchos que quieren formar parte del estudio bíblico sistemático. El Miércoles Bíblico tiene como objetivo ya hacer un estudio bíblico sistemático. Terminaremos con el estudio de San Mateo el día viernes 30, porque la charla de Monseñor Isidro Puente va a ser sobre eso precisamente. Sinodalidad en el cuarto discurso de Mateo, que es el discurso comunitario. Entonces, eso es lo que nos va a hablar Monseñor. Y culminaremos con Mateo. Y de ahí empezaremos a hacer un curso sistemático sobre Lucas, sobre el Evangelio de San Lucas. Sistemático, cuando yo digo sistemático, quiere decir que haremos un estudio ya académico, un poco académico, pastoral. No solo académico, sino también académico pastoral. Que esto nos sirva para evangelizar mejor. Ese es el objetivo. Evangelizar con bases, con fundamentos bíblicos, ¿sí? Y sobre todo con alegría, con convicción, con vocación, con amor. Así es, y le recordamos a las personas que tal vez por sus ocupaciones no pueden conectarse a las 7 de la noche los días miércoles, pueden buscar la grabación del programa que queda en los dos canales, tanto en YouTube como en Facebook, y se llama Animación Bíblica de la Pastoral La Tacunga. Con ese nombre lo pueden encontrar todos los estudios bíblicos, tanto en el Facebook como en YouTube. Padre, a nombre del programa Un Pueblo que Camina, estoy muy agradecido de su 6ª participación. Espero pues que siga apoyándonos con su valioso conocimiento y con su tiempo. Para despedirnos, por favor, quisiéramos sus palabras de despedida y la bendición final. Bueno, agradecerles por tener esa paciencia. Gracias, hermano Juanito. Yo siempre estoy disponible porque sí, amo este trabajo, me gusta y bueno, mi interés siempre es llegar con el Evangelio. Gracias y gracias a Papito Dios por esta oportunidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Saludos. Dios Muchas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.